La cena anual de la familia Thompson iba tal como se esperaba. Mi hermana, Amanda, se ajustaba el brazalete Cartier mientras contaba historias sobre su última fusión. Mi hermano, Michael Humble, presumía del rendimiento de su fondo de cobertura. Y yo, vestida de blanco como mi chef, le servía personalmente los platos porque mi sous chef había llamado diciendo que estaba enfermo. Seguía atendiendo mesas. «Sara». Amanda sonrió con suficiencia, observando mi uniforme con esa típica mezcla de lástima y superioridad. «¿Sabes? La empresa de Michael siempre está contratando asistentes administrativos». Coloqué con cuidado su pechuga de pato perfectamente sellada sobre la mesa, adornada con microvegetales que había cultivado en mi propio jardín en la azotea. En realidad, yo. «Cariño», interrumpió mamá, con la voz llena de preocupación, «tienes 32 años. ¿No crees que ya es hora de una carrera de verdad? Tu padre podría hacer algunas llamadas». Papá se ajustó el Rolex, el mismo que le habían regalado al convertirse en socio de su bufete. El bufete Robinson busca asistentes legales. Más vale tarde que nunca para unirse al negocio familiar. Me tragué una respuesta y seguí sirviendo. Nunca se molestaron en preguntar por qué había elegido este restaurante barato como punto de encuentro. Nunca cuestionaron por qué el maître me trató con tanta indiferencia. Ni siquiera miraron el nombre sobre la puerta. La puerta de la cocina se abrió de golpe. «Chef, el nuevo sommelier necesita su aprobación para el maridaje de vinos del menú de degustación de esta noche». Amanda casi se atragantó con su pato. «¿Cocinero?» Antes de que pudiera responder, otra figura entró en el comedor. Todo el restaurante quedó en silencio. «¡Maldita sea! ¡Sara! Ahí estás». La inconfundible voz de Gordon Ramsay resonó por todo el espacio. «Acabo de hablar por teléfono con Jean-Luc. Tu imperio de restaurantes se está expandiendo a París. Están prácticamente pidiendo a gritos tu firma en el contrato». El tenedor de mi padre cayó al plato. «¿Un imperio de restaurantes?» Gordon me dio una palmada en el hombro. «Tu hija es la chef más innovadora que he visto en décadas. 3 estrellas Michelin en 2 años. ¡Genial!». 3. Michelin. La voz de Michael se debilitó. «Hablando de eso», continuó Gordon, «esa técnica de pechuga de pato que desarrollaste cambia las reglas del juego. ¿Te importa si la uso en mi local de Londres?». El brazalete Cartier de Amanda tintineó contra su vaso de agua mientras su mano temblaba. «¿Le estás pidiendo permiso?». Sonreí, saboreando el momento como un vino perfectamente añejado. «La técnica es tuya, Gordon. Solo menciona a Thompson Culinary and Evasions en el menú». Los ojos de mamá finalmente se dirigieron al elegante cartel sobre la cocina. «Este es tu restaurante». «Este es», asentí, junto con los otros en Nueva York, Tokio y pronto París. «Pero nunca dijiste». La formación jurídica de su padre le falló porque se le escapaban las palabras. «Nunca preguntaste». Asentí a mi personal. «Por favor, asegúrense de que mi familia reciba el menú degustación completo, el que nos valió la 3ª estrella». «Gordon, ¿hablamos de la ubicación de París?». «Dirige el camino, chef». Mientras nos dirigíamos hacia mi oficina, escuché el susurro tembloroso de Amanda. «¿Cuánto gana un restaurante con 3 estrellas Michelin?». La respuesta de Michael fue igualmente sorprendente. «Más que todo mi fondo de cobertura». A veces, la mejor venganza no se sirve fría. Se sirve con un emplatado perfecto y una guarnición de estrellas Michelin. Guié a Gordon por mi cocina de vanguardia, donde mi equipo de 30 chefs de élite trabajaba con precisión militar. Las relucientes ollas de cobre, importadas de Francia, colgaban sobre cocinas de inducción personalizadas que costaban más que el Mercedes de mi hermana. Cada superficie relucía bajo una iluminación profesional diseñada para que la comida luciera tan extraordinariamente bien como sabía. «La ampliación de tu bodega es genial», comentó Gordon, señalando con la cabeza el sistema de inventario digital que yo había desarrollado. «Convertir esa vieja bóveda del banco en un almacén con temperatura controlada. ¡Genial!». A través de la ventana de la cocina, pude ver a mi familia, todavía paralizada en la mesa, con los teléfonos en la mano, buscando mi nombre frenéticamente en Google. La compostura, perfectamente conservada, de mamá se quebró cuando los titulares probablemente llenaron su pantalla. «Thompson nombrada la mejor chef del mundo».
El imperio culinario se expande a Asia. Una chef revolucionaria transforma el panorama de la alta cocina. Hablando de vino, me volví hacia mí. Jan, por favor, trae el Lafite Rothschild del 82 a la mesa de mi familia. ¿El que me ofrecieron $200,000? ¿La botella que te negaste a venderle a ese príncipe saudí? Jan preguntó, sonriendo con complicidad. A veces la familia merece lo mejor, respondí, viendo cómo los ojos de papá se agrandaban mientras la botella de $300,000 era entregada con una ceremonia perfecta, incluso cuando menos lo esperaban. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Mi hermano Michael irrumpió con su confianza en los fondos de cobertura completamente destrozada. Sara, ¿eso que hay en la pared de tu oficina es realmente un contrato de colaboración firmado con Gordon Ramsay? En realidad, intervino Gordon, soy el socio menor de esta empresa. Las innovaciones de su hermana han revolucionado la industria. Esa técnica de cocción al vacío que desarrolló lo cambió todo. La costosa corbata de Michael de repente le apretaba demasiado. «¿Tu compañero, chef?» Mi asistente ejecutivo me interrumpió. Los representantes de Netflix están aquí por el programa de cocina y Bloomberg quiere actualizar su patrimonio neto para su índice de multimillonarios. Multimillonario. Michael se tambaleó ligeramente. Ajusté mi uniforme blanco de chef, diseñado a medida, aunque mi familia probablemente pensó que era un uniforme estándar. La ubicación de París requiere atención primero. El espectáculo puede esperar. Pero el chef personal de la reina solicitó tu mentoría. Mi asistente insistió. Dijo que es bastante urgente. Por la ventana, vi que Amanda dejó caer el teléfono. Mamá tomó su agua con manos temblorosas. Papá parecía estar recalculando mentalmente cada comentario desdeñoso que había hecho sobre mi elección de carrera. ¿Recuerdan aquella cena de Navidad de hace 5 años? Le pregunté a Michael, cuando todos se reían porque solo era cocinero mientras hablaban de carteras de valores. Él asintió débilmente. Acabo de firmar el contrato de arrendamiento de este edificio. Pagué al contado. La misma noche que presumías de haberte convertido en socio, yo estaba ultimando los planes para mi local en Tokio. Gordon miró su reloj. Señor, deberíamos hablar del menú de París. Esa técnica que está desarrollando con las trufas negras, la que elevó el precio a $8,000 la libra. Sonreí. Sí, vamos a discutir eso. Michael, ¿nos disculpas? Los negocios importan. Negocios, repitió débilmente. Papá siempre decía que eras malo con el dinero. No, lo corregí. Papá dijo que no entendía el valor. Se equivocó. Simplemente lo entendí de otra manera. La puerta de mi oficina privada se abrió, revelando paredes cubiertas de premios, portadas de revistas y sí, ese contrato enmarcado con Gordon Ramsay, un contrato donde su nombre aparecía debajo del mío. Chef, volvió a llamar mi asistente. La familia real de los Emiratos está en la línea 1 para hablar sobre su solicitud de cena privada. A Michael finalmente le fallaron las rodillas. Se hundió en una silla de la cocina, observando a mi equipo preparar la cena con una precisión impecable. ¿Quieres que lleve a tu familia a casa en coche?, pregunté. El menú degustación puede ser bastante abrumador para quienes lo visitan por primera vez. No podemos irnos así como así, protestó débilmente. Hay tantas preguntas. Claro, acepté. Pero tengo un imperio que dirigir. Quizás podamos hablarlo en la cena familiar del año que viene. Estoy pensando en Tokio. A través de la segunda ventana de la cocina, vi a Amanda secándose los ojos con una servilleta que valía más que su salario mensual, aunque ella aún no lo sabía. Cada servilleta de mi restaurante era de seda tejida a mano, hecha a medida por artesanos de Kioto, como todo lo demás en mi imperio. Cada detalle estaba perfectamente calculado. Tu hermana está intentando hacer una reserva para la cena de socios de su bufete de abogados, susurró mi anfitriona, ocultando una sonrisa. Le informé, tenemos todo reservado para los próximos 8 meses. Dile que podría hacer una excepción, respondí lo suficientemente alto para que Michael me oyera, si no le importa el mínimo de comedor privado. ¿Cuánto cuesta ahora? $50,000 por noche. El reloj de diseño de Michael captó la luz mientras se agarraba al mostrador de la cocina. Eso es más que mi bono trimestral. Solo el suplemento de caviar cuesta $800 por persona, añadió Gordon,
visiblemente disfrutando del espectáculo. La innovadora estrategia de abastecimiento de tu hermana cambió el mercado. Ahora, incluso los oligarcas rusos tienen que recurrir a ella. La cocina bullía de actividad al llegar el servicio vespertino a su máximo esplendor. Mi equipo se movía como una coreografía, cada chef desempeñando su papel. Con la precisión que yo mismo había aprendido, el sonido de las sartenes chisporroteando y las órdenes dadas creaban una sinfonía que había llegado a amar más que cualquier música clásica que mi madre me había obligado a aprender. «¡Chef!», gritó mi pastelero, «los soufflés de pan de oro para la mesa 7 están listos». «¿Oro de verdad?», preguntó Michael débilmente. 24 quilates, confirmé. Consumimos aproximadamente 1 kilo a la semana. Papá siempre decía que desperdiciaba recursos. Es curioso cómo cambia la perspectiva. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez, papá se quedó allí, con la confianza en sí mismo completamente evaporada. Miró la cocina. ¿Mi cocina? Como si la viera por primera vez. ¿Las trufas que acabas de comer?, le dije, observando su plato vacío por la ventana. Son de mi bosque privado en Italia. El que compré el año pasado cuando Amanda presumía de su casa de verano. ¿Bosque? La voz de papá se quebró. Junto al viñedo, añadió Gordon amablemente. ¡Qué inversión tan brillante! Mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá. Cariño, tenemos que hablar sobre el fideicomiso familiar. Ah, sí, sonreí, mostrándole el mensaje a Michael. Sobre ese fideicomiso que todos ustedes creían que era demasiado irresponsable para gestionar. Rechacé mi parte. La doné a escuelas culinarias para niños desfavorecidos. Pero eso fueron $3 millones, balbució Michael. ¿Mi receta de salsa para el pato que acabas de comer? La vendí por $5 millones el mes pasado. Ajusté mi chaqueta de chef por región. La puerta de la cocina se abrió de nuevo. Chef, el príncipe saudí está de nuevo al teléfono para comprar el restaurante. Dile lo que le dije a la familia real de los Emiratos, respondí. Los restaurantes Thompson no se venden a ningún precio. A papá finalmente le fallaron las rodillas. Se dejó caer en un taburete de la cocina, observando cómo mi equipo realizaba otro servicio perfecto. A través de la ventana, pude ver a mamá escribiendo frenéticamente en su teléfono, probablemente tratando de calcular exactamente cuánto valía ahora la decepción que tenía de su hija. Gordon, me volví hacia mi mentor, ahora socio. ¿Hablamos del menú de París? Estoy pensando en algo revolucionario. Dirígeme, chef, dijo sonriendo. Aunque después de esa técnica del pato, no sé cómo podrás superarte. Me detuve en la puerta de mi oficina y miré hacia atrás a mi familia destrozada. Ah, y Michael, ese fondo de cobertura del que estás tan orgulloso, revisa quién tiene las acciones mayoritarias. Creo que encontrarás documentación interesante de Thomson Culinary Holdings. El sonido de su jadeo de sorpresa quedó ahogado por la sinfonía perfecta de mi cocina, el imperio que había construido mientras ellos estaban demasiado ocupados burlándose de mí como para darse cuenta. A la mañana siguiente, mi familia llegó al restaurante antes del horario de apertura, tal como lo esperaba. Probablemente se habían pasado la noche buscando en Google mi imperio, calculando mi valor y dándose cuenta de lo mucho que habían juzgado mal a su hija desobediente. Los observé a través del cristal unidireccional de mi oficina. Mamá con un traje de diseñador diferente. Papá agarrando una carpeta con lo que parecían propuestas de inversión. Amanda y Michael intentando ocultar su desesperación tras sonrisas forzadas. Tu familia está aquí, señaló mi asistente, trayendo nuevamente mis informes matutinos. ¿Cuántos mensajes dejaron durante la noche? 47 llamadas, 93 mensajes, y Amanda intentó conectar en LinkedIn. Hizo una pausa. También actualizó su perfil para mencionar. Eres su hermana. Bebí un sorbo de mis granos de café japonés de $900, cosechados por monjes bajo la luz de la luna. ¿Y la prensa? Forbes quiere una exclusiva sobre tu patrimonio. Bloomberg está haciendo un especial sobre tu imperio. Ah, y Dragons, te llamó. Te quieren como su primer juez invitado con $1 billón. El sol de la mañana iluminó el borde de mi más reciente contrato de adquisición, el que estaba a punto de sacudir el mundo culinario hasta sus cimientos. Abajo,
Mi familia se removía nerviosa en el restaurante vacío, rodeada de la evidencia de mi éxito. Cada silla valía más que sus pagos mensuales de hipoteca. ¿Debería dejarlo subir?, preguntó mi asistente. Todavía no. Esperemos las noticias de la mañana. Justo en el momento justo, las pantallas ocultas del restaurante cobraron vida con noticias de última hora. Thomson Kuliner Holdings adquiere Global Luxury Restaurant Group por $8.200 millones. La carpeta de inversiones de papá se le resbaló de las manos. El teléfono de Michael cayó al suelo de mármol. Esa es la voz de Amanda. Se escuchó a través de la transmisión de seguridad. Esa es la empresa matriz de todos nuestros restaurantes favoritos, incluidos. Finalmente hablé y salí del ascensor. Ese asador carísimo donde celebraron el ascenso de Michael el mes pasado. El mismo donde brindaron por las carreras profesionales y el éxito. Los negocios importan. Negocios, repitió débilmente. Papá siempre decía que eras malo con el dinero. No, lo corregí. Papá dijo que no entendía el valor. Se equivocó. Simplemente lo entendí de otra manera. La puerta de mi oficina privada se abrió, revelando paredes cubiertas de premios, portadas de revistas y sí, ese contrato enmarcado con Gordon Ramsay, un contrato donde su nombre aparecía debajo del mío. Chef, volvió a llamar mi asistente. La familia real de los Emiratos está en la línea 1 para hablar sobre su solicitud de cena privada. A Michael finalmente le fallaron las rodillas. Se hundió en una silla de la cocina, observando a mi equipo preparar la cena con una precisión impecable. ¿Quieres que lleve a tu familia a casa en coche?, pregunté. El menú degustación puede ser bastante abrumador para quienes lo visitan por primera vez. No podemos irnos así como así, protestó débilmente. Hay tantas preguntas. Claro, acepté. Pero tengo un imperio que dirigir. Quizás podamos hablarlo en la cena familiar del año que viene. Estoy pensando en Tokio. A través de la segunda ventana de la cocina, vi a Amanda secándose los ojos con una servilleta que valía más que su salario mensual, aunque ella aún no lo sabía. Cada servilleta de mi restaurante era de seda tejida a mano, hecha a medida por artesanos de Kioto, como todo lo demás en mi imperio. Cada detalle estaba perfectamente calculado. Tu hermana está intentando hacer una reserva para la cena de socios de su bufete de abogados, susurró mi anfitriona, ocultando una sonrisa. Le informé, tenemos todo reservado para los próximos 8 meses. Dile que podría hacer una excepción. Respondí lo suficientemente alto para que Michael me oyera, si no le importa el mínimo de comedor privado. ¿Cuánto cuesta ahora? $50.000 por noche. El reloj de diseño de Michael captó la luz mientras se agarraba al mostrador de la cocina. Eso es más que mi bono trimestral. Solo el suplemento de caviar cuesta $800 por persona, añadió Gordon, visiblemente disfrutando del espectáculo. La innovadora estrategia de abastecimiento de tu hermana cambió el mercado. Ahora, incluso los oligarcas rusos tienen que recurrir a ella. La cocina bullía de actividad al llegar el servicio vespertino a su máximo esplendor. Mi equipo se movía como una coreografía, cada chef desempeñando su papel, con la precisión que yo mismo había aprendido. El sonido de las sartenes chisporroteando y las órdenes dadas creaban una sinfonía que había llegado a amar más que cualquier música clásica que mi madre me había obligado a aprender. ¡Chef!, gritó mi pastelero, los suflés de pan de oro para la mesa 7 están listos. ¿Oro de verdad?, preguntó Michael débilmente. 24 quilates, confirmé. Consumimos aproximadamente 1 kilo a la semana. Papá siempre decía que desperdiciaba recursos. Es curioso cómo cambia la perspectiva. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez, papá se quedó allí, con la confianza en sí mismo completamente evaporada. Miró la cocina. Mi cocina, como si la viera por primera vez. ¿Las trufas que acabas de comer?, le dije, observando su plato vacío por la ventana. Son de mi bosque privado en Italia. El que compré el año pasado cuando Amanda presumía de su casa de verano. ¿Bosque? La voz de papá se quebró. Junto al viñedo, añadió Gordon amablemente. ¡Qué inversión tan brillante! Mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá. Cariño, tenemos que hablar sobre el fideicomiso familiar. Ah, sí, sonreí.